Seguimos el día de hoy, mis hermanos, con la clase de escuela dominical. Estamos tocando lo que es el tema de lo que es la disciplina y la amonestación del Señor, tal cual Pablo lo escribió en Efesios 6:4. Breve resumen para continuar con el tema. No debemos olvidar que esta temática en particular toca tanto la parte negativa que se le pide a los padres, que es no exasperar a sus hijos. ¿Y qué era exasperarlos? Recordemos, es cuando por causa de nuestro pecado o por causa de nuestra vida inconsistente hacemos que nuestros hijos incurran en ira. Pero tengamos claro que eso es por causa de nuestro pecado o por causa de nuestra inconsistencia, porque ciertamente nuestros hijos van a incurrir también en ira cuando nosotros queramos que ellos obedezcan al Señor, y ahí claramente como padres no estamos provocando a ira a nuestros hijos, sino que estamos enseñándoles su deber delante del Señor. Y después la parte positiva es, como dice el apóstol Pablo, es criarlos. Y eso tiene un cómo. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? En disciplina y amonestación del Señor. Estamos entonces desde la perspectiva que la disciplina es ese entrenamiento que se le da a los hijos desde que los tenemos hasta ese momento en que ya son adultos y abandonan la casa de padre y madre. ¿Para qué? Para unirse a su cónyuge. Pero mientras no hayan hecho eso, están bajo la potestad de sus padres y por ende sujetos a la disciplina y a la amonestación del Señor. Hola. En cuanto a la disciplina, entonces es ese entrenamiento en el cual como padres nos ponemos el propósito de, uno, formar en ellos ese carácter santo. Y créame que ahí hablamos de meramente externo. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que le vamos a dar a nuestros hijos en cuanto a cómo comportarse, cómo formarse, es moldear el hombre exterior. Una pausa. ¿Escuchan? ¿Probando? Sí. Ok. Retomando, hermanos. ¿Me escuchan bien? Bajito. Probando. 1, 2, 3. ¿Me escuchan bien allá, Joel? Sí. Más de allá, ¿me escuchan bien? Ok. Retomemos. Entonces, estamos diciendo que la disciplina es esa parte formativa en la cual hacemos, uno, formar patrones santos o sanos de comportamiento en nuestros hijos, y por otra parte está la parte correctiva, que es donde, valga la redundancia, vamos a corregir los patrones de comportamiento pecaminosos que naturalmente van a surgir en los hijos. Y digo naturalmente porque recordemos el proverbio, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y la forma de corregirlo, como dice el mismo proverbista, más la vara de la corrección va a alejar la necedad de él. Pero entonces, como padres vamos a lidiar con la necedad del corazón de nuestros hijos y tenemos, uno, que encaminarlos en la correcta dirección de la ley de Dios, y otra, corregir esos desvíos de comportamiento cuando se van saliendo de la ley de Dios. Estuvimos viendo lo que es algunos ejemplos de cómo aplicar algunos principios con niños pequeños, niños de recién nacidos hasta niños de 2 a 4 años. Hoy vamos a terminar con esto, con la última parte, y vamos a ver algunos patrones en cuanto a la disciplina y amonestación del Señor que podemos usar con niños un poco más grandes. Vamos a tocar las edades de niños de un rango de edad escolar, supongamos de 6 a 12 años. En esta etapa, mis hermanos, muchos la llaman como la etapa del ingenio de los niños. ¿Por qué? Es donde ya tienen esa capacidad cerebral, ya han adquirido ese entrenamiento para hacer cosas. Andan viendo que inventan, se encuentran palos de madera y forman algo, se encuentran piedras y uno los ve que forman edificios a su manera, ya andan inventando cosas. Si tienen Legos, ya no hacen una simple torre como cuando eran más viejitos, sino que ya intentan hacer alguna estructura.
es la etapa del ingenio. Los padres, por ejemplo, ya sabemos también a estas edades cuáles son los puntos fuertes de los hijos de comportamiento, cuáles son los puntos débiles, cuáles las partes de carácter que debemos trabajar en ellos. Ya como padres debemos tenerlas identificadas y ya se va perfilando lo que va a ser un futuro adulto. Una de las características particulares de esta edad escolar es que los niños ya pueden entender lo que son conceptos abstractos. ¿Qué es esto? Dejando un poco más claro. Básicamente son ideas o definiciones que no están basados en la realidad física. Son conceptos. Ya pueden entender conceptos como amor, justicia, pecado, cosas que más pequeños les son más difíciles. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una realidad tangible, lo que tocan, lo que perciben con los sentidos. Pero ya conforme el desarrollo mental se va dando, ya van adquiriendo esa habilidad entonces de entender conceptos abstractos e incluso ellos mismos de pensar en abstractos. Y entendámoslo desde términos como los atributos de Dios: amor, justicia, misericordia, bondad, la infinitud, sin principio ni final. Entonces, a estas edades, como primer principio, mis hermanos, es que es una muy buena etapa. ¿Para qué? Para aprender doctrina cristiana. Eclesiastés 4:13 nos dice así: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Una de las cosas que nos dice aquí el autor de Eclesiastés es que puede haber sabiduría en el muchacho. Mejor es el muchacho pobre y sabio. Ya que los niños a estas edades pueden entender conceptos abstractos y a la misma vez pueden pensar ellos en abstracto, entonces por ende se desliga esto. Los jóvenes pueden ser sabios, ya los niños de edad escolar para adelante, la Biblia los describe como pudiendo ser sabios. Y por ende lo que debemos aprovechar como padres es aprovechar esa cualidad natural de esas edades para instruirlos ¿en qué? En el temor del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es la sabiduría? El temor del Señor. Y podemos hacerlo partiendo desde la doctrina cristiana. Y creo que es donde se dan mucho esos conceptos que llamamos abstractos, para que aprendan de la bondad de Dios, para que aprendan de la justicia, para que aprendan teología, veámoslo así, en crudo lo llamo yo, conceptos como la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo. Los niños ya tienen esa capacidad de ir abordando esos temas. Debemos enseñarle entonces a nuestros hijos esto mismo, doctrina cristiana. Nuestra confesión de fe es un buen punto de partida para eso, para instruirlos, los catecismos que conocemos, el catecismo ortodoxo de Collins, el catecismo bautista, incluso los catecismos presbiterianos, infantil, menor, mayor, de Westminster, son muy útiles para eso, para instruir a nuestros hijos en la doctrina cristiana que ya nosotros como padres deberíamos estar instruidos. Y entonces esto tiene como fundamento de que para instruir a nuestros hijos de edad escolar en doctrina cristiana, nosotros mismos como padres ya debemos ser conocedores de nuestras Biblias, de lo que profesamos, de lo que confesamos. Porque sencillamente no vamos a poder enseñar algo que no sabemos. Incluso esto sirve, mis hermanos, creo yo, como para hacernos preguntas desde ya, como, pregúntese usted que es papá, ¿cómo le explicaría la doctrina de Dios a su hijo de edad escolar? ¿Cómo le explicaría a su hijo la doctrina de la Trinidad? Tiene que enseñarle un tema profundo de manera simple para que el niño lo entienda. Usted como padre, incluso, hágase el examen, hermano. ¿Cuántos atributos de Dios puede usted nombrar? Ok, y a eso súmele algo. A esos atributos de Dios que usted puede nombrar, ¿a cuáles les puede poner un versículo a la par para apoyo de esa doctrina? Ahí es cuando hablamos que como padres debemos conocer tanto la doctrina como la Biblia misma de la cual se desprende esa doctrina.
Y debería ser, eso es como el debe ser. Debemos ser capaces como padres de mencionar una cantidad de atributos de Dios respaldados con al menos un versículo cada atributo de Dios. ¿Para qué? Para que se lo podamos enseñar a nuestros hijos. ¿Y por qué debe ser así? Recordemos otro de los pasajes fundamentales de esto de la enseñanza a los hijos. Dice Deuteronomio 6:4. ¿Cuándo nos mandó Moisés a instruir a nuestros hijos? En todo momento. Cuando andes caminando, cuando estés por allá, por acá, en las esquinas, ya, en todo lado. Los hijos deben ser instruidos en la disciplina y amonestación del Señor y por ende los padres debemos conocer lo que dice la Biblia acerca de tal doctrina que profesamos. Pregúntele también, ¿le puede articular el Evangelio claramente a su hijo de edad escolar? Pregúntese igual, porque recuerde, los niños de edad escolar ya piensan en abstracto, pueden entender conceptos algo que pueden ser complejos, pero los pueden entender. ¿Cómo le hablaría usted a su hijo de otras religiones? Hay que exponerlo a la verdad de que existen otras religiones en el mundo y hay que exponerlo a la verdad de que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y hay que enseñarle la verdad de Jesucristo y a la vez la verdad de que existen otras religiones falsas. ¿Cómo le enseñaría a su hijo, por ejemplo, a vencer el mal con el bien? ¿A comportarse siendo bueno o a comportarse como bueno en medio de un mundo malo? Son esas cosas que hay que enseñarles, mis hermanos, a nuestros hijos y particularmente a estos de edad escolar. ¿Por qué? Porque ya tienen una mente más desarrollada que pueden entender conceptos abstractos, doctrina cristiana. Ahora, otras cosas que pueden pasar a estas edades. Muchas veces algunos padres ya van a estar tratando con niños profesantes. ¿A qué voy con esto? Que pueden ser niños que ya respondan con un positivo a ¿crees que Cristo es el Salvador? ¿Crees que Cristo te perdonó los pecados? Y el hijo posiblemente va a responder que sí, o tal vez sea sincero y diga, no amo a Jesús. Entonces son cosas que como padres ya vamos a estar lidiando con este tipo de cosas. Y como padres somos los jueces más directos y precisos que Dios le da a nuestros hijos para que también podamos evaluar si la profesión de fe que hacen es creíble. Debemos dejarle claro, sí, mis hermanos, que su profesión de fe debe dar fruto, algún tipo de fruto. Tampoco nos pongamos exigentes o pongamos un peldaño más alto que el que Cristo ha puesto. Porque muchas veces un fruto que pueden dar va a ser como el de Marcos 9, Señor creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Pero a lo que mis hermanos es, como padres debemos estar también atentos al fruto de justicia que podamos percibir en nuestros hijos cuando profesan fe. Debemos también enseñar a nuestros hijos a hacer buenas obras. Proverbios 20:11 dice así: aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta. Los niños entonces a estas edades, dijimos, ya razonan en abstracto y por ende pueden entender el concepto bíblico que el Señor sencillamente dice es mejor dar que recibir. Y deben ser instruidos en eso, en que el egoísmo natural debe ser muerto y a cambio deben obrar bien. Deben ser formados en buenas obras. Otra cosa que es lo que ya debe ser casi un hecho para niños de edad escolar, cánticos. ¿A qué voy con esto? Toda criatura debe alabar al Señor, mis hermanos. Así que algo que debe ser enseñado a los hijos por sus padres es que ellos mismos deben cantar al Señor. ¿Y a qué voy? Dijimos que desde bebitos hay que enseñarles coritos, pedacitos de cantos que se los vayan aprendiendo. Pero ya con hijos un poquito más grandes, los mismos ya deberían participar del canto congregacional de nuestras iglesias. ¿Por qué? Si hemos ido inculcándolos que desde pequeño vayan siendo criados en la disciplina o amonestación del Señor, ya para ellos debería ser por lo menos la costumbre que en la iglesia se canta. Salmo 148 dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. ¿A qué voy con esto? Debemos enseñarle a nuestros hijos
que toda criatura tiene la obligación moral de alabar al Señor y que ellos no están exentos. Como mínimo, se espera que nosotros como padres, incluso apenas tengamos los programas de la iglesia, papi, esto se canta mañana. Aprendámoslo, practiquémoslo. Cuando hablamos de que el sábado es preparación para el domingo, no es sencillamente, ay, voy a pasar haciendo nada porque mañana es un día cansado, no. Si tiene ellos, bueno, agarre el programa, cante con ellos para que al día siguiente sean partícipes del canto congregacional. También debemos trabajar con nuestros hijos ya a estas edades más grandes a cómo resolver conflictos. ¿Por qué? Porque los van a tener. Hablamos de edades escolares, ya están en la escuela, ya tienen amigos, ya van a tener roces con otros niños. Así que hay que enseñarles cómo responder, cómo resolver conflictos por sí solos, porque papá y mamá no siempre van a estar con ellos. Y una de las cosas que debemos enseñarles es a que no sean reactivos. ¿A qué voy con esto? Que sencillamente debemos enseñarle a nuestros hijos a reaccionar bíblicamente. No debemos enseñarle a nuestros hijos a, ok, si a usted le dan, devuélvaselo de inmediato. Eso no, eso es ser reactivo. Debemos enseñarle siempre a vencer el mal. ¿Cómo? Entonces ya lo sabemos, con el bien. Mal con mal no funciona la cosa. Claramente que hay que enseñarles a defenderse, a guardar su integridad, a que protejan su vida, pero siempre todo con medida. Y al punto que cuando ellos, incluso en edades escolares, pueden ser víctimas de bullying o cosas así, o de molestias, hay que enseñarles, uno, que el Señor Jesucristo sufrió peores agresiones y peores bullying que los que ellos pueden estar pasando. ¿Para qué? Para perdonar a agresores también. Y por otro lado, debemos enseñarles a que sí, normas básicas, aléjese del peligro, trate de evitar el conflicto, involucre a sus papás. Ya, no hay que enseñarles a ser reactivos, es que reaccionen de inmediato de mala manera. Lo mejor, alejarse del peligro. Ahora, para terminar brevemente también, ¿qué pasa con los hijos adolescentes? Aquí es bueno aclarar algo. La Biblia ciertamente no hace una distinción a como nosotros tal vez las hacemos entre niño, adolescente o adulto. En la perspectiva bíblica solo existe niño y adulto. No existe algo como que veamos adolescente. Ahora, sí hay principios que podemos usar en nuestra crianza, ¿para qué? Para tratar con niños más grandes, que básicamente un adolescente es un niño grande. No es que es otra cosa extraña ahí, que ya no es niño, que tampoco es adulto. No, es un niño grande. Y que hay que enseñarle a los adolescentes entonces, o a los niños grandes. Eclesiastés 12:1 lo pone así. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Debemos enseñarle entonces a nuestros niños grandes, ¿qué cosa? Que sus fuerzas que ahorita tienen se les van a ir. Que en el futuro va a venir lo que aquí el autor de Eclesiastés dice, los días malos. Ya esa capacidad de correr que como adolescente tiene, ya en un futuro, 100 metros y va a estar jadeando. Le va a doler todo cuando sea adulto. Posiblemente va a empezar por las rodillas, los codos, las articulaciones. Algo le va a doler. Así que el consejo que le da aquí el autor sapiencial es, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? Cuando seas joven. ¿Por qué? Porque van a venir los días malos. La fuerza de la juventud se le va a ir y van a venir los días de pesadumbrez natural del cuerpo. Así que aprovechen la juventud los jóvenes, ¿para qué? Para tener en mente al Creador. Esta etapa de la adolescencia es otra que se debe caracterizar porque, o en sí, digamos, la crianza como tal, en cuanto a la disciplina y amonestación, hay un punto que va a haber mucha disciplina en cuanto a la parte correctiva, o veámoslo así, mucha palmadita,
y va a haber menos amonestación. Pero conforme el niño va creciendo, debe ir invirtiéndose. Va a ser mucha menos disciplina correctiva y bastante amonestación en el Señor. Como un adolescente, si los padres han sido perseverantes, puede que lleguen a esta etapa, en la cual ya no hay nalgada, ya no hay paletazo, sino que lo que hay es una conversación de un padre con un niño casi adulto, que sencillamente le dice, mira, eso que hiciste está mal, y el otro sabe que hizo algo mal y trata de enmendarlo. El hijo sabio, dice el proverbio, recibe el consejo del padre. Se espera que sea así. Cuando tratemos con hijos adolescentes, se espera que nosotros como padres seamos más de hablar. ¿Por qué? Porque ciertamente ya la disciplina física no les va a hacer nada. Pero como ya piensan en abstracto, ya razonan mucho mejor que cuando eran pequeñitos. Ahora, esta es la etapa también, digo yo, de la responsabilidad. ¿Por qué? Ya los hijos que tenemos, vámonos así, supongamos que ya tenemos hijos adolescentes, ya no son aquellos pequeñitos que solo querían estar con papá y mamá. No, ahora es una etapa que naturalmente los hijos van a buscar libertad. Y como padres debemos ciertamente dar cierta libertad a la luz ¿de qué? De lo que la Biblia nos permite. Y esas son las libertades que debemos dar. Pero también debemos enseñarles que de la mano de la libertad va la responsabilidad. Debemos enseñarles a asumir las consecuencias de sus actos y que si hay algo malo, van a haber consecuencias malas para ellos mismos. Ahora, es un balance, mis hermanos, ¿por qué? Un hijo confiable, digámoslo así, que se ha ganado la confianza de sus padres, ¿cómo? Comportándose sanamente, teniendo patrones de comportamiento sanos. Un hijo confiable que se ha ganado la confianza de sus padres por su carácter, pero que no se le da la libertad que naturalmente va a demandar, posiblemente va a crecer con resentimientos. O la inversa. Un hijo que no es confiable, que no tiene patrones de comportamiento sanos, pero si se le da mucha libertad, cae en libertinaje, en falta de respeto a sus padres, y por las malas decisiones que toman, pues, como yo, naturalmente, un término que yo uso mucho es va a llevar palo. Los padres, mis hermanos, debemos tener discernimiento con nuestros hijos, ¿para qué? Para notar estos patrones de comportamiento santos y para ir corrigiendo esos patrones de comportamiento pecaminosos, ¿para qué? Para que poco a poco los hijos vayan siendo confiables a los ojos del Padre. Proverbios 13:18 dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? Sentarnos a conversar, razonar con ellos, ¿por qué? Pues ya piensan en abstracto, acordémonos. Y los proverbios son muy útiles. Nuestros hijos ya grandes deben aprender que pobreza y vergüenza va a tender, ¿quién? El que menosprecia el consejo bíblico. Y el que guarda la corrección, ¿qué va a tener? Honra. Como padres también, mis hermanos, debemos saber cómo responder a nuestros hijos, o particularmente a estas edades que llaman la adolescencia, cómo responder a las faltas de respeto que ellos pueden hacer contra papá y mamá. Los adolescentes, debido a sus comportamientos pecaminosos, acarrean sobre sí consecuencias, claramente. Y muchas veces los hijos faltan el respeto a sus padres de muchas maneras. Para mí la más común es como cuando uno ve que un hijo adolescente, digámoslo así, como que quiere castigar a su padre. ¿Qué pasa? Pasó algo, no sé, no lo dejaron ir a tal lado, y ahora viene el hijo pensando en cómo castigar a su padre, ¿y qué hace? No le voy a hablar. ¿Quieres comida? Y el hijo, eso ya es una falta de respeto del hijo a su padre, ignorarlo, no hablarle. Y entonces, como padres, tenemos que también saber cómo responder a estos. Y aquí hoy, sencillamente, mis hermanos, es enseñarles que el pecado les va a cargar consecuencias. Y a estas edades, ya cuando los hijos están un poco más grandes, una de las cosas que
creo yo, que es más efectiva, es lo que vimos al inicio, que una de las formas de disciplinar, aparte de la vara o la palmada, era la pérdida de privilegios. Algo que a veces con niños más grandes tiende a funcionar. Y así sabrán que cuando ellos intenten disciplinar a sus padres con ignorarlos, alejarse de ellos, irse solos al cuarto, volverles los ojos en blanco cuando papá o mamá los regañan, tienen que aprender que hacer eso va a cargar consecuencias negativas, más disciplina y más amonestación para ellos. Y debemos razonar incluso que cuando hacen eso, ellos deben tener claro que están actuando como necios. Proverbios 18:2 dice así: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Proverbios 26:4 también dice así. Y esto lo leo para que como padres aprendamos a no responder de la misma manera. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ahora, esto es aplicable a cualquier edad. Los padres sencillamente no deben ponerse en las mismas con sus hijos, que sus hijos vino, le volvió los ojos en blanco y el padre le hizo las mismas y le volvió los ojos en blanco también, como ya enojado. Bueno, no responda al necio de acuerdo a su necedad, porque para que no seas necio tú también. Los hijos pecan contra la autoridad de sus padres claramente cuando se comportan de esta manera, y como padres debemos responderles ¿cómo? Haciéndoles notar, uno, el deber que tenemos en cuanto a ellos, lo que Dios nos manda, y exponerles el Evangelio, que así como ellos necesitan la cruz de Cristo, nosotros como padres también la necesitamos. Y exponerles la bondad de Dios, porque como dice el apóstol Pablo, la bondad de Dios es la que guía al arrepentimiento. Muchas veces ni la paleta, ni la hostigación, ni salirse de las casillas, ni que ellos respondan volviendo los ojos en blanco, alejándose de papá o mamá. No, lo que necesitan es aprender la bondad de Dios. ¿Para qué? Para que sean guiados al arrepentimiento. Y ya para terminar, mis hermanos, consejos generales. Uno, no deje a su hijo adolescente solo con sus pensamientos cuando hay un conflicto. Abórdelo, recordemos. Una de las formas más malas de disciplinar, y que ciertamente somos tentados a hacerlos, es dejar a nuestros hijos solos, que se vayan allá con sus pensamientos a saber qué cosas van a pensar. Eso no se hace, con cualquier edad que tengamos. Ahora, el tema es que los adolescentes son más propensos a pensar más, a victimizarse más, tienen influencias de amigos, mira a tu papá, ya. No los dejemos solos, abordemos esas cabezas, abordemos esos corazones con la palabra del Señor. Aunque no sea un buen momento para que papá o mamá vayan a abordar a sus hijos, me refiero a un buen momento es, si usted está haciendo algo, bueno, y no es un buen momento para parar, el alma de su hijo vale más. Pare de hacer lo que tenga que hacer y aborde a su hijo. Usted va a dar cuentas a Dios por ese hijo. Los chineos, helados, salidas, son muy útiles con los hijos. A los hijos se fortalecen los lazos padre-hijo. Consejo sencillo, tenga comida a mano. Los niños comen mucho y entre más grandes van comiendo más. Seamos cuidadosos, mis hermanos, con la libertad que demos a nuestros hijos, más en la era actual de tecnología, porque ciertamente todos nuestros hijos va a llegar un momento, o los que ya están un poco más grandes, ya tienen hijos que quieren tener un celular, que quieren tener alguna tablet, que quieren tener alguna computadora, y ciertamente no los podemos alejar de esas cosas porque están expuestos a todos. En clases tienen compañeros de clases con estas herramientas. Es parte de lo que digo, hay que darles libertad siempre que sean confiables. Entre más confiables sean, posiblemente van a tener más libertad. Pero también deben ser ellos advertidos que tener estas herramientas tecnológicas a manos, la pornografía está a mano, contenidos inapropiados para toda edad están a mano, están a un clic de distancia, así que deben ser advertidos. Hágale saber a sus hijos también que si usted le da, por ejemplo, un celular a su hijo, es algo delegado. Ese celular sigue siendo de papá y de mamá a pesar de que el hijo lo maneje. Y como es de papá y mamá puede llegar y revisar lo que hace su hijo. Y no es nada malo, sencillamente estoy cuidando a mi hijo.
Hágale saber a sus hijos entonces que usted tiene esa autoridad sobre sus teléfonos, tablets, laptops o otros dispositivos que ellos tengan. Porque usted como padre va a dar cuenta a Dios por sus hijos. Enséñale a su adolescente cosas básicas como manejar un presupuesto, porque la idea es que pronto se vaya de la casa y se una a su cónyuge. Y no tiene que ir a sacar cuentas en vivo y en directo y volverse loco. Usted como padre debe enseñarles esas cosas tan básicas que usted hace en su hogar. No lo mande a morir solo.